Estamos tomando orden en nuestras vidas, ¿verdad? Vaya que sí. Qué maravilloso es que nuestra vida se ordene de acuerdo a su palabra, a su perfecta voluntad, y caminemos así en su orden. Hay un orden y hay un tiempo de parte de Dios para cada situación. En cada circunstancia en la vida incluso debemos tomar en cuenta el orden de Dios en las metas. En cada circunstancia de nuestra vida debemos tomar en cuenta a Dios. En las metas también debemos de tomarle en cuenta. En las metas en la vida acabamos de cantar este canto, el primer canto, que hablaba de nuestra meta. Toda meta que nosotros tracemos en nuestra vida debe tomar en cuenta el orden de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, mi Señor, por tu palabra bendita, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por este momento, Señor, que podemos estar sentados a tus pies, escuchando tu instrucción para ser ordenados nuestros caminos a la luz de tu palabra. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para caminar conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en nuestro mundo hay un orden en las metas que se trazan y están constantemente bombardeando las mentes de nuestros hijos y haciendo una encuesta. Fíjese que hice una encuesta a varias escuelas, varios padres de familia y me ayudaron a hacerla algunos maestros. Y bueno, encontramos que hablando de la educación y crianza para nuestros hijos, la pregunta fue: ¿cuál es la meta que tienes como padre y madre para tus hijos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la meta que tienes como padre y madre para tus hijos? Y bueno, hubo diferentes respuestas. Una es que sean felices, que fue la que predominó más que ninguna. Que sean felices. Que terminen su carrera profesional. Que tengan un patrimonio. Que sean independientes, que sean autosuficientes. Que sean fuertes y seguros. Que sean ricos. Que logren todo lo que se proponen, que conozcan el mundo, que viajen, que sean personas útiles a la sociedad, que tengan valores y que cumplan los sueños, sus sueños. Estas fueron algunas de las respuestas en general. Y sí, claro que hay metas que como padres tenemos. Y mucho depende del orden de las prioridades que hay en la familia. Pero como padre y madre cristianos que nos identificamos cada uno de nosotros, sabemos que muchas de estas metas que mencionamos son importantes, pero que eso no lo es todo, amados hermanos. La meta para nuestros hijos debe ser Jesucristo. Esa debe ser la meta y no hay otra más. Porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Y hemos dicho que estamos pastoreando corazones pequeños. En Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, nos dice Proverbios 1:7.
7. El tema, mis hermanos, se titula el día de hoy, Inculcando el temor de Dios a nuestras generaciones. Que nuestros hijos no se aparten de la palabra, que nuestros hijos sean salvos. ¿Cuántos de nosotros queremos que nosotros junto con nuestros hijos seamos levantados el día que venga por su iglesia en el arrebatamiento? ¿Cuántos? Levante su mano. Todos, sí. No queremos que se pierdan, no queremos que se queden, porque puede pasar. Por eso la salvación es personal. Hemos enseñado de hábitos, hemos enseñado de reglas, de límites que van formando un carácter en nosotros. Y muchos padres de familia nada más nos enfocamos en estos temas sin poner en orden nuestras prioridades delante de Dios. Una de las prioridades que como padre de familia tenemos y maestros también, debemos de tener para nuestros hijos y para nuestros alumnos esta prioridad que es el temor a Dios. Esta es una de las prioridades que debemos de tener, el temor a Dios. Fíjese, cuando yo estaba pequeña, una niña era, nuestros padres inculcaron en nosotros el hábito y la disciplina de leer la Biblia todos los días, como le comentaba, orar todos los días en las noches, leer su palabra, cantar algunos cantos. Y ese hábito, mis hermanos, hizo que cada vez yo tomara, cada vez que yo tomaba decisiones en mi vida, iba a la palabra de Dios y oraba al Señor. Y Señor, ¿te agrada que yo haga esto? ¿Te agrada que yo haga aquello? ¿Te agrada que yo diga esto o que vea aquello? Y déjeme decirle que incluso antes de preguntarles a mis padres, yo me encerraba en mi cuarto y le decía a mi hermana que dormía conmigo y le decía, permíteme un ratito, voy a orar. Y pues esto era para que no me interrumpieran. Esto, mis hermanos, para mí era indispensable desde mi niñez. Fue en mi experiencia personal como comencé a conocer de Dios y a escuchar su palabra, a escucharle a Él. Aprendí mucho desde la niñez, igual que mis hermanos también lo hicieron. Todos estábamos consagrados a Dios. Distracciones, pues no había muchas, no había internet, redes sociales como WhatsApp, Facebook, YouTube y todas las que ya conocemos. Pero sí había televisión. Y me acuerdo que no nos dejaban ver telenovelas. En aquel tiempo nada de telenovelas para los niños, solamente eran para los adultos. Y era para mí un pecado verlas, las veía a veces a escondidas, pero con mis abuelos que las ponían. Y bueno, híjoles, estoy viendo esta telenovela, ¿verdad? Y a mi corta edad, fíjese que yo podía entender por qué mis padres me prohibían ver telenovelas. Porque en ese tiempo darse un beso en una pantalla, pues era el escándalo. Era un escándalo que era lo máximo que podías ver en la televisión. Y esas simples escenas, ¿sabe qué? Me llevaban a pensar, recuerdo como niña, ay, cuando yo tenga un novio, ¿verdad? Bien chiquita y ya estaba pensando, y siquiera nada más la escena que veía y ya decía, cuando yo tenga un novio, y ay, ¿verdad? Y ya como que pensaba. Por eso les repito, la observación en la niñez, mis hermanos, es sumamente importante. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que están viendo? Les estoy hablando que en ese tiempo tenía yo como entre 8 o 9 años.
Y el Espíritu Santo me redarguía. ¿Y cómo se da eso, hermanos? Que a un niño, a una niña, el Espíritu Santo le redarguya. Eso se da, hermanos, padres de familia, maestros, cuando ustedes les leen la palabra de Dios a sus hijos todos los días, les instruyen en ella. Cuando oran con ellos, estamos aprendiendo a implementar el hábito en nuestras familias, un hábito. Y aunque anden cansados, fíjese, aunque anden con dolor de cabeza, aunque anden con muchos problemas, si tú varón que estás aquí, bueno, llegas cansado, ¿verdad? Y le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Mi amor, ora con los niños, ¿no? Porque, vengo bien cansado. Y ella te dice, pues yo también estoy cansada de estar con los niños todo el día y hacer tareas y hacerle de cenar y hacer la limpieza. ¿Qué crees que yo no me canso? Por ahí vi las risas y como que, ¿verdad? Sí, algunos dicen. Eso, fíjense mis hermanos, eso no lo discutan delante de los niños. Eso no se discute delante de ellos, porque ustedes ya tienen largo camino recorrido. Pero háganlo por amor. Háganlo por amor a sus hijos, para que sean hijos sabios. ¿Qué dice la Biblia que es el principio de la sabiduría? ¿Qué dice? Temer a Dios. Amén. Proverbios 9:10, ¿qué nos dice? Vayamos por favor y busquemos Proverbios 9:10. Dice así: el temor de Jehová, ¿ya lo leímos? ¿Sí? Es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ya lo vieron aquí, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire, yo me entregué a Cristo e hice la confesión de fe a la edad de los 10 años. Y entonces yo era una niña temerosa. Era nuestra costumbre asistir a todas las reuniones de la iglesia, a los congresos, ¿verdad? Y mi maestra de la iglesia infantil hizo ese día un llamado para entregar nuestras vidas a Dios. Y ese día, con mi maestra Sara, hice esa oración de fe. Y yo veía siempre que mi maestra Sara, con ese amor nos enseñaba su palabra, ¿verdad? Y su cara siempre sonriente de ella al llegar, siempre tan ordenada, tan pulcra, tan ecuánime, ¿verdad? Y siempre dispuesta ella a enseñarnos. Era para mí un modelo a seguir, en todo sentido, Y yo decía, no quiero hacer nada que ofenda a Dios. Nada que le ofenda, porque alejarme de Dios, mis hermanos, era para mí, cuando estaba niña, era una tristeza, era una soledad, porque aprendí a conocer a Dios personalmente. Y ese es el objetivo con sus hijos. No espere a que estén adolescentes o adultos. O que digas tú, que ellos tengan su propia experiencia. Eso, mis amados, es quitarnos responsabilidad. Porque estamos pastoreando corazones pequeños. Y la sabiduría es importante para nuestros hijos. El ser inteligentes, aprender cosas nuevas de Dios. Vayamos a otra pregunta. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es ley, es consejo. La sabiduría es mandamiento. La sabiduría es inteligencia. ¿Cuántos de aquí quieren hijos inteligentes? Y alumnos también.
¿sí? Todos. A veces queremos que sean inteligentes en matemáticas, en español, en inglés y que saquen buenas calificaciones. Y está bien, porque de eso estamos hablando, de hábitos, de disciplina. Hijos estudiosos, responsables y dedicados. Claro que tenemos que educarles en ello, porque no se concibe a hijos de padres cristianos irresponsables en la escuela. No, no puede ser. Deben ser responsables, cumplir con tareas, cumplir con materiales, y claro que deben serlo. Porque entonces no cuadra lo que Dios nos instruye en su palabra con la conducta de tu hijo, ¿verdad? Una conducta de tu hijo irresponsable que no lleva tareas, no estudia para exámenes, no se aprende el versículo de memoria que le dejan en la clase, pero sí está todos los días en la iglesia, ¿verdad? Pero no hace tareas. Entonces esas cosas, fíjese bien, esa irresponsabilidad que está mostrando en su conducta lo va a ir alejando de Dios, porque no es congruente su vida, ya que servimos a un Dios de orden, ¿verdad? A un Dios que nos dice que cualquiera que reconozca que necesita sabiduría, que la pida. ¿Qué nos dice Santiago 1:5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir la sabiduría de Dios a través de su palabra, porque ese niño, ese joven, no tiene dirección ni un objetivo claro en su vida. Entonces la sabiduría es consejo. Y dime tú, ¿aconsejas a tus jóvenes que estás discipulando? ¿Aconsejas a tus hijos? ¿Aconsejas a tus niños? ¿O los dejas que, pues cada quien que tome sus decisiones? Fíjese, no debemos quedarnos callados. Y pasa mucho eso, de que decimos, pues ya mi niño tiene 14 años y bueno, pues él ya puede decidir. Y como lo ves grandote, ¿verdad? Lo ves tan grandote y ya te rebasó de estatura. Y si tú quieres o si tú crees que él necesita un consejo, fíjate bien, tienes que dárselo. Y fíjate bien lo que te voy a decir, ¿te lo pida o no te lo pida? ¿Cómo? Mire, porque a veces estamos esperando que nos lo pidan el consejo para dárselos. Pero escuche bien, si tú estás viendo que tu hijo, que tus alumnos están distraídos en las cosas de este mundo, que los jóvenes que estás discipulando ahí andan, ¿verdad? Muy respondones y peleoneros, y los ves pensativos, jugando, ¿verdad? Mientras das la clase, y bueno, pues los ves cambiantes a tus hijos también. ¿Sabes qué debemos hacer? Debemos acercarnos con él, con ella. Y es que algunos padres dicen, pues hay que dejarlos vivir su vida, su etapa. Es que están viviendo su etapa. Él sabe si quiere hablar conmigo, bueno, pues él se acercará. Olvídalo. Si tú no te acercas, él no se va a acercar a ti. Entonces tienes que ir y decirle, hijo, joven, niño, ¿verdad? Te he visto pensativo.
Te he visto últimamente muy callado. Te he visto que te molestas de todo. Y si te dice no, bueno, acércate y ora por él. ¿Me dejas orar por ti? Dale un consejo. Dale mandamientos de Dios. Ahora, ya como familia, hemos visto los límites en casa. Ya como familia, hemos estudiado la Biblia. Hemos estudiado los mandamientos de Dios y qué dice Dios de su conducta. Ya como maestros ya hemos visto todos esos temas también. Para eso nosotros como padres debemos de conocer su palabra. ¿Sabes qué dice Dios de esta conducta que tienes, hijo? ¿Sabes qué dice Dios acerca de lo que estás haciendo ahorita en este momento y de tu comportamiento? Uno de los libros en la palabra de Dios que les recomiendo leer a los niños, a los jóvenes, son Eclesiastés y Proverbios. Son libros de sabiduría. Estamos hablando de sabiduría. En estos libros podemos hacer a través de ellos muchos estudios, fíjese, para los jóvenes, para los niños. ¿Quién escribió esos libros? ¿Quién? Sí, Salomón, el hombre más sabio que ha existido y existirá, dice la Biblia. Porque cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Pídeme lo que quieras. ¿Qué pidió él? Sabiduría. Él no pidió nada más. Qué hombre tan increíble, ¿verdad? ¿Y Dios qué le dio? Sabiduría. Le dio tanta sabiduría que ya no podía más. De tanta sabiduría que tenía, que se sentía delirante. Y toda esa sabiduría de Dios, Dios le dio la inspiración y fue escrita en estos dos libros. En el libro de Proverbios nos habla de los beneficios de que nuestros hijos sean sabios. Hay muchos beneficios de que ellos sean sabios. ¿En qué? En la palabra. Volvemos a decir, todo es de manera integral. Todo es en un orden, hermanos. No podemos ser personas bipolares. Yo no puedo tener hijos desordenados en la casa, que no cumplan con hábitos, con las reglas de la casa, ¿verdad? Y bueno, quererles enseñar la palabra, siéntense hijos, como si nada pasara. No. Todo tiene un orden y un seguimiento. Y de esta manera van a ir conociendo a un Dios de orden. La sabiduría de Dios le llevará y le dará la inteligencia. La sabiduría de Dios le dará la inteligencia. Y bueno, ahí están nuestros hijos en el internet, ¿verdad? Y nosotros vigilantes de lo que están viendo. Pero empiezas a notar que, ya tienen más de 10 minutos, ¿verdad? Viendo videos y jijiji, jajaja. Y yo les pregunto, ¿qué estás viendo? A ver, ¿qué es eso que estás ya viendo? ¿Te edifica? ¿Ya tienes mucho tiempo? Pues no. ¿Estás aprendiendo a ser mejor como persona? No. Entonces quítalo y ponte a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia en voz alta. A leer un libro cristiano que te edifique. A escuchar una enseñanza. Y no estés nada más perdiendo el tiempo, porque no estás adquiriendo inteligencia. Porque ustedes ya saben, ¿verdad? Suben de memes y de videos y jajaja. Y bueno, está bien, estamos en estos tiempos. Y es muy usual esto de los videos de risa.
Pero todo tiene su límite, ¿verdad? Todo tiene su límite y su tiempo. Entonces ahora, sí, hija, hijo, adquiere sabiduría. En internet puedes buscar muchos estudios para niños si son pequeños, caricaturas de la Biblia, ¿verdad? Estudios bíblicos para jóvenes. Aquí de Casa de Oraciones hay infinidad de estudios. Alabanzas para niños, algún libro para leer, clases de música por internet, ¿verdad? Jonathan aprendió al principio por internet, su papá le enseñó, pero también él se puso a investigar y aprendió por internet clases de guitarra. Y si los vemos ahí, jijiji, jajaja, mientras nosotros estamos haciendo nuestros quehaceres, ¿verdad? Y nuestras actividades diarias, ¿qué hacemos? A ver, ya, se acabó el tiempo. Ponte a leer. A través de la lectura de la palabra, nuestros hijos van a adquirir sabiduría, van a adquirir inteligencia. Yo insisto mucho en la lectura, porque he visto cómo la lectura de la palabra principalmente, y de buenos libros cristianos también que les pueden recomendar aquí afuera, te hace una persona más ecuánime, más equilibrada, más balanceada. Dice la Biblia que si necesitamos sabiduría, la pidamos a Dios y Él nos la dará, pero es necesario que cavemos, que escudriñemos las Escrituras. Y vamos a ver en la Biblia donde nos dice que sobre todas las cosas busquemos ¿qué? Sabiduría. Y esto también aplica en las cosas seculares, fíjese bien. En cómo cuando vas a estudiar una profesión o por ejemplo un diplomado, ¿verdad? Toma su tiempo, ¿sí o no? Cuando estás estudiando para un examen, toma su tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vas adquiriendo? Sabiduría. La sabiduría de Dios reforzará el conocimiento adquirido en la escuela. Y todo el conocimiento que podamos adquirir de cualquier forma será para la gloria de Dios. Y sabe que a veces se enfocan tanto al conocimiento humano, al estudio de su escuela, que se olvidan de la palabra. Es que como estoy yendo a tal curso y pues ya no puedo ir a la iglesia. Eso sí, no. Primero es la sabiduría de Dios por sobre todas las cosas. O que me voy a meter a clases de inglés, ¿verdad? O que me voy a meter a clases de matemáticas, pero el horario resulta que es a la hora del servicio de la iglesia. No. Entonces busca otro horario, ¿verdad? Otro horario de clases. Y en esto también como padres debemos estar pendientes, ordenando sus prioridades de nuestros hijos. Entonces, si recuerdan el árbol, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol fue el único límite que Dios le puso a Adán y a Eva. ¿Era necesario que Dios les pusiera un límite? ¿Que no podían haber vivido felices y contentos, verdad? Toda la vida en el huerto. Porque Dios, ¿por qué ustedes creen que Dios les tenía que poner un límite? Porque ese es el carácter de Dios. Ese es su carácter. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Y era necesario para Adán y Eva poner un límite porque
Él estaba probando sus corazones. Dios quería probar su corazón, su voluntad, porque Él nos dio libre albedrío. En eso, mis amados, muestra su amor para con nosotros, porque la voluntad de Dios era tener comunión con el hombre. Ese era el propósito, tener comunión con el hombre. Y esa comunión no podía ser quebrantada, sino solamente por su propia voluntad. Y el hombre y la mujer decidieron, diga conmigo, decidieron creer más en la mentira y por voluntad propia desobedecieron la instrucción de Dios. Y hubo muerte, es decir, el pecado los separó de Dios, de esa comunión, de esa eternidad que Dios había destinado para ellos. Ahora nosotros a través de Cristo tenemos comunión con Dios, tenemos la gracia de Dios y ahora podemos decir que tenemos vida eterna. Cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos decir, ahora sí tenemos comunión con Dios. Dios tuvo que usar este método. No podía dar eternidad a un hombre y a una mujer desobedientes, cuya voluntad no estaba sujeta a la instrucción. ¿Qué produjo en Adán y Eva la desobediencia? La muerte. Entonces, el desobedecer el límite de que Dios les había puesto, llegó al desobedecer ese límite, la muerte. La separación. ¿Qué le dará a tu hijo la sabiduría? ¿Qué le dará a tu hijo la sabiduría? Le dará discernimiento. Le dará discernimiento entre lo bueno y lo malo. Van a identificar qué es bueno y qué es malo. La Biblia se los va a decir. ¿Es malo robar? Sí, es malo robar. ¿Es malo decir mentiras? Sí, es malo decir mentiras. ¿Quién es bueno? Dios es bueno. Dios planta un árbol del bien y del mal en medio del huerto, el árbol del conocimiento. Es necesario forjar el carácter de nuestros hijos al enfrentarse a retos que se presentarán en su vida diaria. Nosotros como padres y maestros somos formadores. Y ese, mis hermanos, es el carácter de Dios, es el carácter que Dios quiere formar en nuestros hijos, para que sean hijos con decisiones firmes y que tengan convicciones, ¿sí? Convicciones firmes, que no tambaleen ante la presión, que sean firmes ante la prueba. ¿Estará bien que yo vaya a esa fiesta mundana? ¿Que vaya yo solo? ¿Sola? ¿Será bueno? ¿Quién se lo va a decir? Nosotros. ¿Quién se lo va a decir? Nosotros. El conocimiento del bien y del mal para tus hijos va a llegar a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo va a llegar la palabra de Dios a tus hijos? A través de qué hemos estudiado, de la lectura de la Biblia, que diariamente, ¿quién le enseñará? Tú, diga conmigo. Nosotros, diga conmigo. Nosotros, y dígale al que está al lado, tú. Tú y tú y tú. A todos. ¿Cómo? Haciendo estudios, ¿verdad? De la palabra para su nivel, para su edad. Esa es una de las maneras, pero esta misma se complementa también, ¿qué más? Congregándonos. Aquí nuestros niños pasan a su clase y aparte de lo que tú también ya les enseñaste, su maestro reforzará lo que tú ya vistes en casa. Y aparte otros principios le dará que también reforzarán su fe que han aprendido. La fe viene por el oír.
el oír la palabra de Dios. La sabiduría viene por el oír la palabra de Dios. Nuestros hijos se van a enfrentar a muchos retos. Y cuando digo hijos, implica a nuestros alumnos. Apliquemos el consejo en la educación a nuestros hijos y ellos serán hijos más sabios. Y si comenzamos desde la edad temprana, les ayudaremos a ser jóvenes sabios, porque desde su juventud hasta su adultez se enfrentarán a muchos retos y conflictos fuertes que ellos son después los que te retarán a ti, ¿sabías también? Y dentro de muy poco tiempo, ya no verás a tu hijo pues de arriba hacia abajo, como ahora tú lo ves. Y ahora, bueno, pues tú le impones, pero al rato verás hacia arriba y algunos de ellos te retarán. Ahí vi muchas sonrisas. Ay, Dios mío, pero ¿cuándo creció este muchacho? ¿Cuándo cambiaron sus gustos? A través de la Biblia enseñarás a tu hijo a no amar al mundo, ni las cosas de este mundo, porque el mundo y sus placeres pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 3, tu hijo también aprenderá lo que es acerca del gobierno moral, lo que es malo, lo que es bueno. No se lo dejes a la escuela, que ellos sepan lo que es moral, lo que es la educación sexual. Ahora tanto se oye en las escuelas sobre la homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, temas fuertes. Pero que conforme van creciendo sus hijos, se irán abordando esos temas. No espere a que se los pregunten. Fíjese, ustedes pueden ir abordando esos temas y ya se los están abordando en la escuela. Poco a poco usted puede comenzar a abordarlos antes. Porque ¿qué dice uno de los mandamientos? No fornicarás. Y ahí está el niño, ¿verdad? Al oír la palabra, pues, ¿qué dirá eso, verdad? ¿Se acuerdan de lo que les dije, que de 10 palabras que les podemos decir en una clase solamente quizás entendieron 1 o 2? Y a veces obviamos que ya saben todas las palabras, ¿verdad? Pero no. Y muchas veces no preguntan los niños. Y ahí estás tú diciéndole, ¿verdad? Este es un mandamiento muy importante, pero ellos pues ni en cuenta, pues no fornicarás. ¿Pero qué es eso? Ellos no supieron qué era la palabra fornicar. Y está en los 10 mandamientos, ¿verdad? No mirarás a la mujer de tu prójimo. Eso es adulterio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, eso también es adulterio. Y los mandamientos se los enseñamos y se los enseñan desde pequeñitos. Entonces, no nos confiemos y a veces hasta se los hacen repetir. A ver, dime los 10 mandamientos. Y así está el chiquillo. El primero, amarás a Dios con todo su corazón y como letanía. Y se les preguntan, a ver, ¿de cuántos de esos 10 mandamientos entiendes? ¿De cuántos comprendes? Creo que ninguno. Bueno, sí, el de no mentirás. También el de el no robarás. Ese también entiendo. Bueno, muy bien. Vas bien, por lo menos entendiste 2. Y conforme van creciendo,
Debemos de explicar y que ellos puedan comprender cada una de esas palabras. Pero padres, maestros, no se esperen a que les pregunten, ¿verdad? Y esto es por sentido común, fíjese, según las edades. Ya mi hijo está interesado en las niñas. Y dice, ay, esa niña qué bonita, ¿verdad? Y empiezan a estar en comunicación con las chicas y con los chicos. Entonces, ¿qué hace el maestro, el padre? Pues ya le voy a enseñar límites acerca de las relaciones con las niñas, con los niños. Tengo que empezar a enseñarles cómo se deben comportar, conducir, qué hacer, qué no hacer. El gobierno moral acerca de lo bueno y malo nos va a llevar hacia el pecado. Y en el pecado hay un deber, hay una responsabilidad, rendir cuentas, recompensas, pero también castigos. Fíjense bien, en el gobierno moral ya no vamos a redundar en cuestiones de hábitos, límites y reglas, no, sino que ya vamos a estar lidiando con el pecado de nuestros hijos. Y algunos padres dicen, ay, pero ¿cómo mi hijo va a pecar? Tan tierno que es, tan bueno que es, ¿verdad? Muchos se quedaron así, sí, ¿verdad? Muchos, bueno, pues es tan tierno, tan bueno, mira nada más su carita. Y dígame usted, ¿decir mentiras es pecado? Sí, es pecado. ¿Robar es pecado? Sí, es pecado. Son los límites que Dios nos puso. ¿La desobediencia es pecado? Sí, es pecado. Por la desobediencia, Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén y su castigo fue la muerte. Entonces la desobediencia sí es pecado y tus hijos lo deben saber. Ahora, la sabiduría que tú le enseñes a tus hijos a través de la palabra va a traer muchos beneficios a tus hijos. ¿Cuáles son los beneficios de la sabiduría? Tenemos aquí en Proverbios 4:1 que nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Diga conmigo, cordura. Esa palabra me gusta mucho. Una persona cuerda es una persona equilibrada, que no toma las decisiones a la ligera, que no se deja llevar por las emociones, que es una persona ecuánime. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean así? ¿Sí? ¿Cuántos? Ay, sí, ¿verdad? ¿Pero somos así nosotros? Ya no se oyó nada. Estamos tratando, ¿verdad? ¿Cuántos levantamos nuestra mano? Sí, todos estamos tratando, por eso estamos aquí, ¿verdad? Ecuánimes, cuerdos, que no lleguen a la locura. Cuerdo, que no me aloque, que no haga cosas imprudentes. Si tú les enseñas sabiduría, tus hijos van a ser personas tan ecuánimes que nos van a sorprender y nos van a superar a nosotros mismos y van a decir, ojalá, ¿saben? Ojalá yo a la edad de mi hijo hubiera pensado así. Y les estoy hablando de corta edad, adolescencia, juventud. Que es cuando comienzan a analizar acerca de la vida. Acompáñame a Proverbios 4:4. Dice Proverbios 4:4 en la parte C: guarda mis mandamientos y vivirás. Guardando sus mandamientos les dará vida a tus hijos. Los va a librar de peligros, los va a librar de la muerte. Si tú crías hijos sabios y prudentes, los va a librar de meterse a lugares donde no deben meterse.
van a ser sabios. No, mejor con este compañero no voy porque no me conviene. No, yo no voy a ese lugar porque está muy oscuro. No, mejor me voy con mi mamá. Me dijo que me fuera y me puso límite. Saliendo de la escuela, aquí te quiero. Y si te vas a ir y si no llegas, te voy a reprender, te voy a castigar. Y estamos hablando de muchachos de la escuela, ¿verdad? O si no llegas a tiempo, voy a ir por ti yo. Porque a veces les da vergüenza que uno llegue por ellos, ¿verdad? Ya grandes, ya ellos ya se sienten que, no mami, no. Bueno, los míos, hubo una etapa, ya pasó esa etapa. Pero esa etapa de que llegaba la mamá a la escuela, mijito, ¿cómo estás? ¿Verdad? Todavía los queremos tratar como bebés y, mami, ya súbete a la camioneta y nos dan el beso y todo. Pero fue como una etapa y yo, a ver, no. Soy tu mamá y te estoy dando un beso y nos estamos saludando, pero son etapas que ellos tienen que ir madurando y ya pasaron a esa etapa, ¿verdad? Entonces piensan estos niños y dicen, no, pues me voy a ir a mi casa. Y dice el joven, ya me voy porque mi mamá me va a estar esperando. Y ya se imagina a la mamá, ¿verdad? Con la vara en la mano y con el reloj también. ¿Sí? ¿Cuántas mamás somos así? Algunas. Entonces, ¿qué hace eso? Los detiene. Porque tú sabes dónde anda tu hijo y sabes las compañías que pueda tener. Los detiene y como tú ya les explicaste los peligros y ya tienen una sabiduría de Dios por su palabra, porque a través de la sabiduría a tus hijos les dará discernimiento. No voy a ese lugar porque es peligroso. Y no se ve bien ese lugar. Ellos disciernen, sienten espiritualmente que ese lugar es peligroso. Es peligroso. Huye de ese lugar. Porque déjame decirte que en muchas ocasiones tú no vas a estar presente. Nosotros estamos preparando a nuestros hijos, a nuestros alumnos para la vida. Proverbios 4:7 que nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué versículo tan hermoso. Ahora díganme, papás y mamás, ¿qué buscamos antes que la sabiduría? ¿Buscamos placeres, afanes, tareas, actividades, quehaceres, ocupaciones? Y a veces queremos tener bien activos a nuestros hijos. ¿Es malo? No es malo. Es bueno, pero todo tiene su tiempo. Si entre tantas actividades que haces no te queda tiempo de estudiar la Biblia con ellos todos los días, entonces tienes que priorizar. Quita una de las actividades que estás haciendo. A ver, ¿qué actividad es necesaria? Quita una de esas actividades que a esa hora te está impidiendo reunirte con tu familia. Y sabes que hay que saber priorizar nuestras actividades y dar tiempo al estudio de su palabra con nuestra familia. Hay muchos estudios de la Biblia para nuestros hijos. Pregúntenle a los maestros, pregúntenle a sus pastores. Para que les recomiende algunos. Hay muchos temas como la historia de Éxodo con Moisés, ¿verdad? Temas como la historia del rey David. ¡Ay, qué historias! Temas como José el soñador, como Daniel y sus amigos. Tantos temas tan interesantes de los héroes en la Biblia que pueden aplicarse en la vida diaria. Y ellos aprenden una lección de vida. Con José, pues los niños sueñan con tener esa túnica de colores, ¿verdad? Porque hay niños que solo conocen a los superhéroes.
Como que Spider-Man y que Iron Man y que Capitán América y que Black Panther y que Hulk y que Thor, tuve que preguntar. O que las princesas, que Elsa, que Mohana, que Rapunzel, ¿verdad? No, hombre, hasta los muñequitos tienen de todas las princesas y los superhéroes, ¿verdad? Todo eso lo tienen, pero no tienen una Biblia de acuerdo a su edad. Ups. Y si les preguntas de los personajes de la Biblia, pues ya no saben. No saben de las historias hermosas que la Biblia tiene, de las cuales puedes enriquecer tanto a tus hijos con todo ese conocimiento de sabiduría y que su superhéroe sea Jesucristo. ¿A qué vienen a la iglesia nuestros hijos? A adquirir sabiduría. No debemos pensar que el venir a la reunión como que, un servicio más. No. Es más bien una oportunidad más de adquirir sabiduría. Y escúchame bien, no sustituyas ninguna clase de lo que sea por venir a la iglesia, a congregarte. Es que le toca clase de pintura o la clase de piano justo a la hora del servicio. Y la clase es de 6 a 8, pues ya no alcanza a llegar a la alabanza, pero bueno, va a alcanzar media hora de la predicación. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Además, es 1.5 horas que perdió tu hijo de la palabra de Dios que va a escuchar. Cada canto que entonamos es la palabra de Dios, repetida y repetida una y otra vez. 2 horas que estamos llenándonos de su palabra. ¿Qué les estamos enseñando? Sabiduría. Y dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hay veces que mamá y papá quieren tener más y ya no les gustó el carro, el modelo que hace 3 años compraron, no, pues ya quieren uno nuevo. Y ya no les fue suficiente con la televisión super mega pantalla, no, ya quieren una que abarque toda la pared, ¿verdad? Y ahí están los dos, trabaje. Y llegan todos cansados, ¿verdad? Todos agotados, ¿verdad? Y el objetivo es en ese mes, en este año, es comprar esto y aquello. Y bueno, pues descuidan esa parte importante de congregarse. No, pues ya están tan cansados, tan agotados de estudiar la palabra juntos, de convivir, de orar juntos, de platicar con nuestros hijos, de sentarnos con ellos. Tantas cosas que hemos aprendido. Proverbios 4:6. ¿Qué nos dice? No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Me gustó esta imagen de un paraguas y la niña muy pequeñita. Y así es la protección de Dios, la cobertura de Dios para tus hijos. Imagínate que donde quiera que anden tus hijos tendrán esa cobertura tan grande que ni el sol les fatigará. Esa protección de Dios. Y si tú les hablas de la palabra y les inculcas sabiduría, ella te protegerá, dice así su palabra. Te dará inteligencia. Seguimos en Proverbios 4:8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. En el sentido que tiene esta palabra abrazado no es en el sentido de abrazar el libro en sí. Que cuando abrazamos el libro en sí no es esto, ¿verdad? Sino el sentido es que lo has hecho la palabra vida en tu corazón. Que has hecho tuya la palabra
en tu propia vida. La sabiduría la has adquirido y la has abrazado. Yo les aconsejo a los padres y maestros que traigan su Biblia manual con ustedes, nuevamente les digo, y en su casa para que sus hijos se enseñen a usarla. ¿Cuántos de aquí podemos hacer el compromiso de comprar la Biblia para cada uno de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Todos? Y según su edad, según su etapa, dedicándole, ¿verdad? Y no nada más se la compre, sino hay que leerla. Y dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, cuando tú te hayas apropiado de la palabra. ¿Y cómo te apropiarás de ella? Estudiándola, entendiéndola, comprendiéndola. Y a mí me encanta cuando los niños cuentan las historias de la Biblia con una emoción y con un entusiasmo que te da gusto verlos, ¿verdad? Cómo Dios los va transformando a través de su palabra y van siendo moldeados en su carácter. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Qué significa esto? Que tendrán éxito y buena opinión de las demás personas. Recuerda, nosotros por nosotros mismos no podemos tener luz propia. Si no está Cristo en nuestras vidas, no podemos tener esa luz. Él es la luz verdadera, como acabamos de cantar. Él es la luz en nuestras vidas. La gracia de Dios en nosotros hace la diferencia. Y sobre todo cuando somos padre y madre que nos hemos apropiado de la palabra de Dios como principal piedra del ángulo de nuestra casa, que hemos cimentado nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo, y vamos a tener buena opinión de los hombres, y la gente dirá, oye, los niños de esos hermanos, bueno, pues qué bien se portan, ¿verdad? Y se ve que son amorosos, respetuosos, no son altaneros ni groseros como otros niños, ¿verdad? Se ve la diferencia, se ve una diferencia, van a ver una diferencia en tus hijos. Desde que están, muchos padres hemos oído que dicen, desde que están yendo o hemos venido aquí a la iglesia, mis hijos han cambiado para bien. Somos más ordenados, más obedientes. Y son más obedientes. En Lucas 2:52, ¿qué nos dice acerca de Jesús? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, no solamente vamos a crecer en gracia para con Dios, sino también para con los hombres. A veces somos muy susceptibles a que nos digan cosas de nuestros hijos, o que les llamen la atención a nuestros hijos. Y cuando les llaman la atención a nuestros hijos es porque han tenido una actitud incorrecta y que es necesario corregirla. No te molestes cuando sus abuelos, ¿verdad? Te notan algo de tus hijos o ven cosas, ¿verdad? Porque, y te dicen, o aquellos que te aman, ¿verdad? Te dicen, fíjense bien, la opinión de los hombres es muy importante. Aquí acabamos de leer que la gente hablaba bien de él. Cuando escuches que hablan bien de tu hijo, di gracias, pero todavía no está hecho el trabajo. Gracias, pero todavía nos falta. Pero vamos por buen camino. Cuando los pastores o los maestros nos digan, ¿verdad? Y nos llamen la atención. Mira, hemos visto esta conducta con tu hijo y allá en los salones, ¿verdad? No te molestes, ni te sientas mal, no digas, ya no lo voy a traer, ya no. Viene a aprender mi hijo y mira cómo con lo que me salen. Déjeme decirle que hay diferentes tipos de padres, lo cual es otro tema. Y en la Biblia los podemos encontrar. Y los hay aquellos que son protectores, ¿verdad? Es mi hijo, es mi hija y no hay mejores. Y hasta suspiramos. Y no, a mi hijito no.
Y cuando están chiquitos, ¿verdad? Y no hayas qué hacer con ellos, se anda ahí desesperado y pues quieres dormirlos, ¿verdad? Y bueno, pues los ves y los contemplas y dices, ay, mira, qué chulo está mi hijo, sus cachetitos, ¿verdad? Y qué hermoso es ver a los niños dormidos. O cuando están más grandes y ya no hayas la hora de que se duerman, ¿verdad? Y ya, ay, por fin, ay, míralo, y ya no te acuerdas de nada más. Cuando nos llamen la atención de nuestros hijos, a esa persona que se ha tomado el tiempo de decirte acerca de tu hijo, agradécele, gracias de verdad, no sabía que le pegaba a los demás niños, voy a corregirlo. Y llegando a tu casa, habla con tu hijo. Pero no seas susceptible cuando te digan, vimos a tu hija en no sé qué lugar y andaba no sé con quién. Mi hija, ¿no? ¿Cuándo? Si yo siempre ando al pendiente de ella. Y empiezas con la intriga. Si no, sí, está bien. ¿En dónde dices? Ok. Te agradezco, voy a platicar con ella para ver qué pasó. Y sabe que nosotros debemos agradecer que nos digan, porque nosotros a veces ni en cuenta, porque hay cosas que los padres no nos damos cuenta. Y de esa manera Dios nos entera y también el Espíritu Santo nos lo revela muchas veces. No va a venir una voz fuerte del cielo a decirte, pero sí podrás tener el discernimiento para saber cuando andaban mal. Y todo, mis hermanos, sale a la luz. A ver, ¿y te vas a avergonzar o te vas a sentir avergonzada por lo que te dijeron? Pues no. Recuerden, hermanos, que nuestros hijos e hijas se pueden equivocar. ¿O van a ser hijos perfectos? No. Tenemos que ubicarnos. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre nuestros hijos y los hijos del mundo? Que nuestros hijos sí van a cometer pecado, pero ¿cómo van a salir de ello? Se van a arrepentir, se van a contritar, a entristecer, se van a poner de rodillas con nosotros, se van a arrodillar, porque tú le enseñaste a orar, porque le enseñaste la palabra, y no hay mayor deleite que verlos rendidos a Él. No son hijos perfectos. No son hijos perfectos, pero han entendido las virtudes de Dios, la sabiduría de Dios, y han aprendido a arrepentirse. Y viene un arrepentimiento real y saben a quién ir, porque tú, maestro, ya les has enseñado, y aun cuando hubiere cometido pecado o faltado a Dios, que puede ir con el Señor y pedir perdón. ¿En qué dimensiones debe de crecer nuestros hijos? Primeramente, ellos deben de crecer en la inteligencia espiritual. Jesús creció en sabiduría, y la palabra sabiduría en la Biblia se traduce como una inteligencia espiritual en la palabra de Dios. Y aquí tenemos una pirámide y tenemos que empezar con esta de arriba hacia abajo. ¿Y cuál es la segunda? Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Tu hijo va a desarrollar habilidades sociales. Al enseñarle sabiduría, tu hijo crecerá en gracia para con los hombres. Y va a crecer tu hijo en habilidades sociales. Esto es parte de la formación, el tener una buena opinión de los demás. Como parte de esta etapa de desarrollo es no ignorar a las personas, saludar, ¿verdad? Ser amables. Pero si yo nada más les digo, saluden, hijos. O si yo nada más pido que los demás sean amigables con mi hijo y exijo esas cosas, pero yo no lo soy, ¿verdad? Yo no soy amable. ¿Ustedes creen que voy a tener buena opinión delante de los demás? Pues no. Entonces, sí tiene que ver con actitudes.
No piense que porque usted dice que es cristiano o su hijo dice que es cristiano, ya una luz resplandeciente viene sobre él, ¿verdad? Y va a casi flotar delante de todos. No, las personas se guían por lo que ven en ti. Si ven una buena actitud o algo en cuanto a habilidades sociales en sus hijos, ¿saben qué? Enséñenles a saludar, a despedirse. Si a ti no te gusta saludar ni despedirte, pues ellos no lo harán, porque no les puedes enseñar algo que tú no haces. Entonces es importante que enseñemos buenos modales, buenas actitudes con las personas, con los adultos, con los ancianos, que sea amable, que les deje el lugar a los varones, ¿verdad? A dejarles el asiento a las damas. Crecía Jesús en habilidades sociales. Esa es una inteligencia y la van a desarrollar. Lean el libro de Proverbios, fíjense, y verán cómo habla acerca de las relaciones sociales, acerca del enojo, acerca de no hablar tanto, de callar más, ¿verdad? Acerca de cómo desarrollar buenas relaciones con las demás personas. Pero hermanos, primero tenemos que sacrificar nuestra comodidad por nuestros hijos. Tenemos que sacrificar comodidad o criterios mal fundados. Ay, es que en mi familia eran así. No saludan. Y si me saludan, yo saludo. Y si no, pues no. Hermanos, usted no tiene ni la idea de cómo los niños nos están observando. Y en este caso quiero decirle algo. Algunos padres se preocupan tanto, ¿verdad? Se preocupan mucho y les dicen a sus hijos, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Pasan el tiempo y siguen igual. No se preocupen, papás. Tengan muy bien en cuenta que ellos harán lo que usted haga. Ellos todo el tiempo los están observando. Así que ya no se preocupen, padres, maestros. Sus hijos, sus alumnos harán lo que usted hace. ¿Tú eres muy hacendosa? Ellos serán también. ¿Tú eres organizada? Ellos también aprenderán. ¿Tienes tiempos para estar en el estudio de la palabra, en oración, en la lectura? Ellos también lo harán en manera personal, porque ya creaste en ellos un hábito que ha moldeado un carácter, su carácter. ¿En qué más creció Jesús? En gracia. Esto es una inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿cómo reacciono cuando alguien me dijo algo ofensivo en la escuela? O que alguien dijo algo malo de ti, algo que te ofendió. Eso es inteligencia emocional. Mucha gente no tiene inteligencia emocional. No saben reaccionar de buena manera. Te confrontas con personas en el trabajo, como cristianos usamos inteligencia emocional, porque las relaciones en los trabajos, en las escuelas, en todo lugar son de fricción, mis amados. Enseña a tu hijo a no tener fricciones con las personas, con sus hermanos. Si has visto cómo los niños lloran, ¿verdad?, cuando se pelean como hermanos, enséñales a ser inteligentes, a reaccionar con cordura, no enloquecidos todos. Y es que hay padres que dicen, yo si a mis hijos los tocan, no respondo. Ups, hola. Hasta se acomodaron de la silla, ¿verdad? No me conocen. Esa es una versión que no deben los hijos aprender. Porque va en contra de la palabra, porque la Biblia ¿qué dice? Tened paz con todos, que seamos pacificadores, perdonadores, que amemos a nuestros enemigos, enséñelos a amar a las personas, a aceptar a las personas, que no sean personas rencorosas.
y no les enseña a tener rencores con las personas. La inteligencia emocional es muy importante desarrollar en nuestros hijos. ¿En qué más crecía Jesús? En estatura, que es el aspecto físico. Y es una de las áreas que muchas veces descuidamos, el aspecto físico. Que nuestros hijos estén bien alimentados, bien nutridos, que hagan ejercicio, que hagan algún deporte, que hagan alguna actividad física, que desarrollen actividades físicas. Esa es una de las áreas en las que Jesús también crecía. Cuando hablamos que Jesús crecía en sabiduría, también estamos hablando de inteligencias múltiples. Y ya estamos hablando del conocimiento de las ciencias en las matemáticas. A ver, dígame, ¿algunos de sus hijos aquí son muy buenos en las matemáticas? Levante su mano. ¿Sí? Y ustedes han detectado esto, ¿verdad? Y bueno, hay algunos niños que les dice, ¿cuánto es 5 más 2? Y el niño, 7, sin pensar mucho, ¿verdad? Sin razonar tanto. Pueden ser hábiles en la natación, en la poesía, en la historia, y se saben tantas fechas, ¿verdad? En geografía, y conocen todas las banderas, habilidades que tú tienes que descubrir. Esas habilidades las tenemos que descubrir. ¿Sabían esto? También hay niños muy hábiles en el lenguaje, que saben expresarse muy bien. Y son los que pueden dar instrucciones en las bandas de guerra. También esas habilidades en la tecnología, ¿verdad? En la computadora. Y dicen los papás, ay, es que mi hijo es bien bueno en la computadora. Y le da y le pica y todo sabe. Y sabe conectar y me pone esto y me pone el otro, ¿verdad? Y es que desde chiquitos ya están con el dedito ahí picándole. Y desarrollan muchas habilidades en la tecnología hoy en día nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando nosotros nos tocaron las primeras computadoras, pues no sabíamos ni cómo prenderlas, eran unos monstruos, ¿verdad? ¿Y eso nos quita algo? No. Ahora todo es más sencillo. Y hasta los niños ya saben. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollar esas habilidades. En mi casa no había opción, todos estudiamos un instrumento, todos nosotros 3, y canto, y mi mamá nos llevaba y mi papá a la escuela de música, ¿verdad? Esas habilidades fueron desarrollándose en nosotros. Ay, pero hay muchas mamás que también dicen, mi hijo es bueno en idiomas, ¿verdad? Jesús creció en todas esas habilidades. Y bueno, en Lucas 2:40, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. A mí me encantó esta foto que representa a Jesús, la anterior, por favor. ¿Qué es necesario en el crecimiento de tu hijo? Fortalecerse en la palabra. Enséñalo a aprenderse versículos de la Biblia, un capítulo, enséñalo, eso le ayudará a fortalecerse, porque en los momentos más difíciles, esto le ayudará a fortalecer su fe. Cuando repetimos muchas veces la palabra, repetir la palabra una y otra vez nos ayuda. Y en esos momentos de dificultad, esa palabra se hace rema en nuestras vidas. Entonces se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Los niños judíos llevaban también su escuela en casa, como estudiamos anteriormente, y eran instruidos por los padres. Y esta enseñanza era integral. Entonces, las cosas secundarias, la parte espiritual, era estudiar las cosas espirituales. La parte primordial era estudiar las cosas espirituales, Entonces, empezamos en la escala de la pirámide que vimos, de arriba hacia abajo, lo cual es la última, que tomamos las inteligencias múltiples, es lo último. Y a veces, ¿sabe qué? Empezamos al revés. Ay, mi hijo es muy bueno en, a ver, ¿en qué? ¿En qué son sus hijos buenos? ¿En el inglés? ¿En el inglés? A ver, me acuerdo que hace rato pregunté a una mamá y me estaba
platicando que yo soy maestra de inglés y decía que, pues mi hijo es muy bueno en el inglés. Es muy bueno en el inglés. Y bueno, pues, y ya lo llevas para sacar su certificado y sacas un reconocimiento y otro reconocimiento y bueno, lo quieres llevar hasta Inglaterra. Y bueno, la meta es esa, el inglés. Pero resulta que de tanto inglés, ¿verdad? Y otros idiomas que quiere aprender, pues lo espiritual, la palabra de Dios, el servir en la iglesia, lo dejamos a un lado y no respetamos el orden de Dios. Estamos desordenando las prioridades. ¿Es malo estudiar inglés? No. Pero, ¿qué podemos hacer, hijo? Bueno, ¿ya te sabes el Salmo 23 o el Salmo 100? No, mamá. Bueno, apréndetelo en inglés. A ver si es cierto que te gusta tanto. O en francés. Entonces tenemos que tener como prioridad la inteligencia, la sabiduría de Dios. En ocasiones los papás tenemos las prioridades muy equivocadas para con nuestros hijos. Para nuestros hijos, primero, ¿quién es? Dios. Y enseguida, sus padres. Y después, pues, sus pastores también lo deben ser, la iglesia, sus maestros. Y muchas veces delegamos o relegamos a los pastores hasta el último, ¿verdad? Y a los maestros. Y es que muchos dicen, a mí sí que me llame la atención el pastor, yo sí aguanto, pero a mi hijo no. ¿Cuál es el propósito de educar a los niños en el temor a Dios? El temor a Dios es respeto, es reverencia, amor, aprecio, no es miedo. Tenemos que enseñarlos a reverenciar a Dios, a amarle. No es miedo, no les inculques miedo. Dios te va a castigar. No le digas eso, porque tú eres el representante de Dios. ¿Y quién lo va a castigar? A ver, dime. ¿Tú? Diga, ¿yo? Los niños deben aprender que Dios los ama, que los acepta, que son amados por Él. El objetivo es criar niños consagrados y apartados para Dios. Desde nuestro vientre, desde que están aquí en nuestro vientre, ¿verdad? Enseñemos su palabra. Ellos ya tienen un llamamiento, un propósito. Desde el momento que un matrimonio que ha nacido de Dios tiene sus hijos, ¿verdad? Ya hay un propósito para ellos. Cuando mi hijo Adolfo ya, ¿verdad? Ya está grandote, pero para mí es Adolfito todavía. Él estaba de 2 años y medio y yo estaba embarazada de Jonathan. Vino una profecía para ellos y que se ha estado cumpliendo cabalmente y a él lo compararon como David, que él será un profeta, que él será un adorador. Y bueno, pues Jonathan estaba en mi vientre, tenía como 3, 4 semanas apenas y dijo esta hermana, él será un proclamador de su gloria. Pregunto, ¿a alguien aquí Dios les ha dado palabra para sus hijos? Levante su mano. Sí, muchos. Y para eso los instruimos, ¿no? Para cumplir sus propósitos. Y todos queremos que sean los personajes, que ellos sean como los personajes de la Biblia, ¿verdad? Que no son ficción, sino reales. Pero nadie queremos que pasen por lo que ellos pasaron, ¿verdad? Todos quisiéramos que fueran como José, el príncipe de Egipto. Pero nadie queremos que pasen por todos los problemas que tuvo José, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que Dios lo hubiera levantado como lo levantó si no hubiera pasado por todas esas pruebas? ¿Si hubiera él reprobado todas esas pruebas? No, por eso lo levantó. ¿Tú sabías que tus hijos y tus hijas tienen un llamado al servicio? ¿Cuál dijimos que es el objetivo principal para nuestros hijos? La meta. Jesucristo.
Lo que todo padre y madre cristiano desean es que sus hijos se casen con mujeres cristianas, que sirvan a Dios y que tengan hijos y que amen a Dios, que se desarrollen en sus ministerios. Ya que si estudió, que si la carrera, para nosotros eso es adicional. Lo que tienen que hacer, claro, mis hijos están estudiando, ellos están estudiando ya una carrera, pero que nuestra meta como padres es que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y sirvan a Dios, enseñándoles la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes también, porque a veces, ¿saben qué? A veces ellos los vemos y creemos que todavía están muy pequeños, pero ellos desde temprana edad, en este caso, empezaron a enseñar ya a los niños. Y ahora que están jóvenes, pues ya enseñan a los jóvenes, ¿verdad? Y a veces despreciamos la enseñanza a los niños, pero déjeme decirle que son vidas transformadas las que hemos visto, y ahora jóvenes que ahora enseñan a niños que nada más están viendo a estos jóvenes ya ahora desarrollando esa sabiduría, ¿verdad? Y esos ministerios, ese servicio a Él en sus salones. Y hay niños que ni siquiera que van a la iglesia y que sus padres ni siquiera van. Nosotros tenemos unos niños en Casa de Oración Tepic y todos los domingos les damos de desayunar y un desayuno natural, y ellos viven el mayor tiempo desatendidos y tienen familias disfuncionales. Y bueno, una familia de la iglesia los recoge y los lleva, y son alrededor de 27, a veces menos, ¿verdad? A veces más. Hace 5 años, escúchame bien, eran el terror de los maestros. Créame que cuando usted llegaba como maestro a las clases donde estaban todos estos niños, tenías que orar y ayunar antes de meterte al salón. Pero poco a poco la palabra de Dios fue transformando sus corazones, corazones dañados por sus circunstancias de vida, corazones llenos de soledad, tristeza, así como mucha rebeldía. Pero Dios nos guió a instruirles a esos niños en su palabra y a enseñarles sabiduría con mucho amor y dedicación, mostrándoles con hechos como pastores, como maestros, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Que Dios les ama. Y ellos a su corta edad tenían el deseo de ir a la iglesia, y para muchos la condición de que sus tutores les dejaran ir a la iglesia era que ellos trabajaran antes de ir a la iglesia y ganarse el permiso para ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Al principio muchos de ellos llegaban algo desasiados, ¿verdad? Despeinados, pero como maestros les empezamos a enseñar los principios de Dios. Y ellos solos, comenzaron a bañarse, a lavarse su ropa, a cambiarse, ¿verdad? A perfumarse, les empezamos a recolectar ropa, todos ellos. Y ahora muchos de ellos han nacido de Dios y son un testimonio vivo del amor de Jesucristo. Y sus tutores y padres lo pueden notar. Y lo comentan ciertamente, pero ellos no quieren dejar su estilo de vida. Y otros pocos, pues ya no los dejaron venir a la iglesia porque comenzaron a ver un cambio en sus niños, cambios que a ellos no les beneficiaban para sus propósitos. Pero estamos orando por todas esas familias, por ellos. Hermanos, hay un llamado urgente. Hay un llamado urgente de Dios para nosotros como padres y como maestros. Necesitamos ordenar nuestras vidas, nuestras prioridades. Necesitamos que la sabiduría de Dios guíe nuestros corazones. ¿Y cómo comenzamos?
en casa, ordenando nuestra propia casa, tanto en lo natural como en lo espiritual, como hemos aprendido, para después servir en la iglesia, enseñando a nuestros hijos a ser sabios y viviendo en el orden de Dios, caminando bajo sus principios y su temor. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a través de tu palabra obtenemos sabiduría, Señor. Sabiduría queremos, Señor. Y sabemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gracias, mi Dios, porque podemos saber que si entendemos que nos falta sabiduría, la podemos pedir a ti. Y tú nos la darás abundantemente y sin reproche. Gracias, Padre bueno, por tu amor y tu misericordia en esta noche. Te damos a ti todo honor, toda gloria y alabanza, Señor. Oh Padre, nos encomendamos, Señor, en esta noche ante ti. Que esta noche, Señor, sea de gran descanso para nuestros cuerpos, para que el día de mañana estemos listos y prestos a aprender tu palabra y seguir atendiendo a ella para ser, Señor, cristianos cuerdos, Señor, aprendiendo cordura. Gracias, Señor. Guardaremos tus mandamientos para que vivamos. En el nombre de Jesús te damos a ti todo honor, toda gloria y alabanza. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Demos un aplauso al Señor por su palabra.